quiero que te imagines la vida de Daniel. Daniel no era un hombre visiblemente malo. La sociedad lo consideraba exitoso. Tenía 35 años, un buen sueldo en una firma de una consultora. Vivía en un apartamento lujoso en el centro de la ciudad. Y aunque por fuera parecía tenerlo todo, por dentro, sin embargo, vivía en un estado de agotamiento silencioso y ansiedad persistente. Daniel se levantaba con el propósito de dominar el día. Tomaba un café fuerte, hacía llamadas, pero tenía la presión constante de parecer invencible. Pero en cuanto el sol se ponía, su éxito se resquebrajaba. El silencio de su apartamento le aterraba. Era un vacío frío, y Daniel hacía cualquier cosa por no escucharlo. Por eso, se lanzó al ruido. El ruido de las copas con sus colegas hasta bien entrada la noche, buscando un alivio temporal para la presión. El ruido de las redes sociales, donde caía en el scroll del TikTok que le prometía distracción. El ruido de las compras compulsivas, llenando su vida con objetos para cubrir el hueco en su alma. Pero en los momentos inesperados, una voz suave, persistente y amorosa se filtraba. Cuando estaba atascado en el tráfico, sintiendo como la ira le hervía la sangre, un pensamiento sutil le decía: esa ira no te define. Hay una paz que no conoces. Cuando se miraba en el espejo después de una noche de excesos, sintiendo la vergüenza y la resaca, el susurro era: te he dado talentos increíbles. ¿Por qué malgastas el tiempo que te di? Hay un propósito que te está esperando. Esa vida y ese físico no es el que debes tener. Daniel, sistemáticamente, la ignoraba. Ponía la música más alta, buscaba la próxima distracción, se sumergía en más trabajo, estaba en las tinieblas, no porque fuera un criminal, sino porque vivía en la oscuridad de la ignorancia y la adicción al escape. Su alma sabía que había un rey, un creador y un plan, pero él huía de la única cosa que lo llenaría. Un día, Daniel se encontró completamente quebrado y solo. Fue en ese abismo, cuando el ruido del mundo ya no podía ahogar la voz, que se detuvo y gritó: si existes, muéstrame el camino. Y fue en ese momento en el que Dios le dijo de forma clara y concisa: lee la Biblia. Y fue en ese momento en el que empezó a cambiar sus hábitos, sus acciones, su amor. Fue allí, en esa rendición, que la luz de Dios entró en su vida. No fue un trueno, fue una paz que inundó el vacío. Al leer la palabra, la voz se hizo clara. Te he rescatado de esa oscuridad, no para que te quedes sentado en la luz, sino para que seas un faro para otros. Dios lo salvó de ese mundo oscuro, no solo perdonando sus pecados, sino dándole un propósito nuevo: usar su experiencia, su voz y su vida para despertar a todos los Danieles que siguen huyendo. Él entendió que su propia salvación no estaba completa hasta que la llevara a otros. Y es desde esa perspectiva de liberación que te hablamos. Si tú has sido rescatado de ese mundo oscuro, tu misión es predicar esa palabra que te despertó. Y para hacerlo, debes seguir los preceptos de Dios. Predicar con amor, no criticar, no odiar y proteger tu luz de la seducción de las tinieblas. Antes de asumir la misión, debemos confrontar el mayor obstáculo interno que enfrentamos: la tendencia a criticar, odiar y juzgar a quienes no viven según nuestra verdad. Esta es la primera táctica exitosa del enemigo contra el creyente. ¿Cuánto de tu preciosa energía espiritual se gasta en criticar, juzgar y condenar a aquellos que viven de manera diferente, en lugar de interceder por ellos con amor? ¿Cómo puedes despertar a alguien si tu primer contacto es un dedo acusador y no una mano extendida con gracia? La crítica constante te da una satisfacción secreta y te hace sentir espiritualmente superior, alimentando el ego. Pero esa actitud es una obra de la carne que te separa de Dios. Mateo 7:3-5. Es claro, no puedes señalar la paja en el ojo de tu hermano si no has lidiado con la viga en tu propio ojo. ¿Cómo defines tú la luz de Dios? Si tu mensaje está lleno de críticas a la política, la moda o la cultura, en lugar de estar lleno de gracia, amor y redención, tu luz parece hostil. La gente no necesita que le recuerdes que hay pecado. Necesitan saber que hay perdón. Tu crítica y tu odio a la gente del mundo no son fervor divino. Son una táctica del diablo para que te enfoques en la condenación, dividir, en lugar de la redención, amar. El diablo te mantiene ocupado señalando errores ajenos para que no te enfoques en tu propia misión.
Tu misión de liberar a alguien de las tinieblas y de la hipocresía comienza al entender el poder sobrenatural de la herramienta que portas. Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. La oscuridad es simplemente la ausencia de la verdad. La gente vive en tinieblas porque no sabe que hay un propósito, un creador y un camino. Predicar es simplemente posicionar esa lámpara cerca de la vida de alguien a través de tu testimonio o tus palabras. No es tu elocuencia la que salva, es el poder inherente de la verdad de Dios actuando por el Espíritu Santo. Eres un portador de luz, no el generador de la luz. Hebreos 4:12, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y el espíritu. Predicar la palabra es usar esta espada para hacer una cirugía espiritual amorosa. Corta las ataduras de las mentiras, el cinismo y la desesperación. Despierta al durmiente al confrontar el pecado, pero lo hace con la intención de sanar, no de destruir. Tu propósito no es condenar, sino liberar. Para predicar con poder, debes honrar la palabra a diario, permitiendo que te despierte, te corrija y te guíe a ti mismo antes de usarla para guiar a otros. La Biblia debe ser tu alimento, no solo tu munición. Hay una verdad poderosa. Tu obediencia a predicar es la garantía de tu propia libertad. Al llevar a otros la luz, Dios te asegura que tú no volverás a la oscuridad de la que fuiste liberado. Cuando estabas en las tinieblas, como Daniel, tu alma estaba ocupada por el miedo, el ego y el consumo. Cuando Cristo entra, esas tinieblas son desalojadas. Si eres liberado de un vicio o una tiniebla, pero no ocupas ese espacio con tu propósito divino, que es servir a los demás con aquella habilidad que aprendiste gracias a Dios, el vacío regresa y el enemigo encuentra ese espacio limpio pero vacío. Predicar la palabra, vivirla y servir es la forma en que ocupas y proteges tu territorio espiritual. Al enfocarte en el propósito de Dios, llevar a otros a Él, tu enfoque ya no está en tu antigua tiniebla. Predicar es tu acto de mayordomía sobre tu propia alma. Colosenses 1:13, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. La salvación no es solo un evento, es la asignación de un nuevo propósito y una nueva identidad. El hombre que es despertado deja de vivir para sí mismo y empieza a vivir para la gloria de Dios. La predicación es la manifestación activa de tu nueva vida. Al predicar el Evangelio, estás afirmando tu nueva identidad como hijo de Dios y tu misión como su embajador. Dios te salvó de las tinieblas para que no te quedes quieto, sino para que seas el faro que rescate a otros. Tu obediencia al llamado es el seguro de tu propia alma. Debes renunciar radicalmente a la crítica, al juicio y al odio. No por política, sino porque son tácticas del diablo diseñadas para silenciar tu luz. La crítica constante a los demás te da una sensación de superioridad, alimentando el ego, pero te llena de amargura. Gálatas 5:19-21 nos recuerda que el odio, la contienda y la envidia son obras de la carne. Cuando criticas, estás operando bajo el mismo espíritu de división que el mundo utiliza. El amor es la señal. Juan 13:35. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman de verdad unos a otros. El amor no es opcional, es la firma innegable del creyente. Si tu vida no predica amor, tus palabras de evangelio son un ruido vacío. 1 Corintios 13. El diablo te quiere ocupado en la condenación, dividir, señalar el error, en lugar de la redención, amar, edificar. Si te enfocas en odiar al pecador, nunca podrás alcanzarlo. La gente ya conoce la ley. Lo que transforma es el amor que la cumple. Romanos 13:10. El creyente debe ser el canal más puro de la gracia. La crítica es el lodo que ensucia ese canal, impidiendo que la luz llegue al que está en tinieblas. Tu misión es mostrar el amor que salva, no el juicio que condena. El mundo está sordo a los ruidosos, pero está extremadamente atento a la coherencia y la paz que ve en ti. Tu vida cotidiana es el pergamino que todos leen. ¿Tu ética en el trabajo es diferente a la del mundo? ¿Eres honesto en tus impuestos? ¿Cumples tu palabra y tratas a tus empleados o jefes con honor aun cuando nadie mira? Colosenses 3:23. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Cuando vives este precepto, tu jefe o colega se pregunta, ¿por qué él no necesita mentir o tomar atajos?
Tu integridad se convierte en el gancho que abre la puerta al Evangelio. El mundo está lleno de ira, ansiedad y falta de control. Tu paciencia en el tráfico, tu dominio propio ante la ofensa o tu paz en la crisis son un milagro para la gente. Gálatas 5, 22, 23. Vivir los preceptos de Dios, amor, yo y paz, no es solo para tu bienestar, es tu herramienta más poderosa. La gente quiere lo que tú tienes, y esa curiosidad es tu oportunidad de predicar. La predicación más efectiva no son tus palabras, son tus acciones. Tu paz en el caos es el imán más grande para la luz de Dios. La Biblia es clara. Hay personas que, por su obediencia al pecado, se han alineado con las tinieblas. No debes odiarlos, pero sí debes ser sabio y estar alerta. Los hijos del diablo, Juan 8:44, no siempre son figuras malignas obvias. A menudo son personas, en tu círculo, que te sabotean, te desalientan, te incitan al cinismo, o te tientan a volver a tus viejos vicios y patrones que te llevaron al vacío. Su función inconsciente es neutralizar tu luz y robar tu propósito. Te dicen, relájate, sé como nosotros, la disciplina es aburrida, Dios no es tan estricto. Pero tengan cuidado, no sea que el corazón de alguno de ustedes sea engañado y se aparten del Dios vivo. Hebreos 12:12. El enemigo no viene con cuernos, viene con una mentira convincente que apela a tu debilidad. Usa la palabra de Dios y el Espíritu Santo para identificar la fuente de la tentación o el desaliento. ¿Esa persona te acerca a Dios o te aleja? No los odies, ámalos, ora por ellos, pero establece límites radicales y sanos. No participes en sus conversaciones de chisme o lujuria. Tu propósito es tu prioridad y debes protegerlo. No puedes permitirte ser un cordero que sigue el camino del lobo. Protege tu paz, protege tu propósito y protege tu llamado. Hemos visto el contraste. La condena y el odio te encarcelan. La predicación y el amor te liberan y liberan a otros. Tu propósito es este: predicar la palabra y vivir los preceptos de Dios para que el mundo sea despertado. Esto es lo que te salva de las tinieblas y le da un sentido inquebrantable a tu vida. Primera de Pedro 2:9. Ustedes son un pueblo adquirido por Dios. Esto es para que anuncien las obras maravillosas de aquel que los llamó a salir de la oscuridad a su luz admirable. Tu predicación es el cumplimiento de tu identidad. Renuncia a la crítica radicalmente. Durante 7 días, haz un pacto de no criticar ni juzgar a nadie, en voz alta o mentalmente. Reemplaza la crítica con una oración de intercesión por esa persona. Activa la predicación silenciosa. Elige un precepto de Dios, honestidad, paciencia o amor, y decide vivirlo con excelencia radical en tu vida cotidiana. Deja que tu vida hable. Activa la predicación abierta. Busca una oportunidad simple y amorosa para compartir tu testimonio o una verdad de la palabra, contacto y amor, con alguien que esté en tinieblas. Predicar es el propósito de tu vida. Al encender la luz de otros, aseguras que tu propia lámpara nunca se apague. Enfocada en el contraste. Deja que el mundo se ocupe de la crítica. Tu misión es la redención. Solo la luz de tu vida puede disipar la oscuridad de su juicio. Enfocada en el propósito. El propósito de tu vida no está en el refugio, está en el faro. Predica la palabra con amor, y al encender a otros, aseguras que tu propia alma permanezca en la luz. Enfocada en el amor. Tu crítica al pecado es muda, pero tu amor incondicional es la voz de Dios. Sé un portador de la gracia y tu vida se convertirá en el evangelio que todos quieren leer.